Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 12. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande. Después de la muerte de Herodes el Grande, Palestina fue dividida entre sus hijos. Antipas fue uno de los 4 gobernantes de una región dividida. Fue tetrarca de la región de Galilea y Perea. Herodías fue su esposa, hija de Aristóbulo I y Berenice I. Se casó con el hermanastro de su padre, cuyo nombre era Felipe. Con este tuvo una hija llamada Salomé. Antipas, que era hermano de Felipe, tío de Herodías, se divorció de su esposa y cortejó a Herodías hasta separarla de Felipe. Este caso fue el que Juan el Bautista denunció como un pecado grave conyugal, porque era un incesto el haberse casado con un pariente cercano, y se fueron en contra de la ley de Levítico 18:16, que nos dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Además, cometió adulterio porque abandonó a su primera esposa por casarse con otra. Por esto, Juan el Bautista reprendió a Herodes y éste le apresó y luego lo asesinó. La fama de Jesús iba creciendo hasta el punto que llegó a los oídos de Herodes Antipas, el cual, por el pecado, su conciencia lo lleva a pensar que Juan el Bautista había resucitado en Jesús. Herodes era un hombre inmoral, corrompido por sus bajos deseos. Era falta de carácter y no era un hombre justo. La palabra de Dios es de pureza y salvación, y todo el que hace pecado le es incómodo escuchar este evangelio. Muchos quisieron silenciar a los ministros de Dios, matándolos, pero esto no ha detenido que el evangelio pare. Al contrario, sigue en aumento, cumpliéndose lo que nos dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan el Bautista fue preso por reprender el pecado de Herodes y su mujer, y procuraba matarle. Pero este tetrarca
temía al pueblo, ya que ellos tenían en gran estima a Juan el Bautista. Incluso Herodes sabía que era un hombre santo e íntegro, pero él no podía matarle por temor a su seguridad. Herodías era la más interesada en dar muerte a Juan el Bautista y tramó con astucia este hecho en el cumpleaños de su esposo, donde usó a su hija para que danzara inmoralmente al rey, y éste, por los efectos del vino, se precipitó a prometer a la muchacha cualquier cosa que pidiese en juramento. Una promesa hecha bajo juramento por un tetrarca en esos tiempos era considerada sagrada, y obvio, Herodes cedió a la presión y se dejó llevar para hacer el mal. En Juan el Bautista se cumplieron las profecías. Él probó ser un profeta verdadero. Su mensaje fue al arrepentimiento. Él nunca cambió o distorsionó su mensaje para agradar a alguien. Por eso llegó hasta la muerte por predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista estuvo dispuesto a cumplir su misión como Dios le envió, y no a la manera del hombre. Fue valiente y dispuso su vida para defender su testimonio a la verdad de las enseñanzas de Dios. Este evangelio nos enseña que la humildad, la valentía, debe ser parte de un verdadero hijo de Dios. No buscar su propia gloria, sino exaltar al Señor en todo momento. La fidelidad de Juan el Bautista nos enseña que servir a Dios y serle fiel es la forma más hermosa de demostrarle a Dios que le amamos. Con este evangelio aprendamos que es mejor ganar el favor de Dios, es mejor servirle a Dios, es mejor escuchar la voz del Señor y no endurecer nuestros corazones. Vemos dos tipos de hombres, uno que rechazó el mensaje de Dios y otro que dio su vida por el mensaje. En el caso de Juan el Bautista, con toda seguridad podemos saber que ganó la vida eterna. Amados hermanos, el Señor desea que vivamos y luchemos con todas nuestras fuerzas para hacer siempre su voluntad. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre amoroso, eterno y fiel, queremos, como cada día, Señor, acercar nuestro corazón delante de tu presencia. Hoy, Señor, se nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Padre Celestial, tu palabra también enseña que él fue el hombre más grande aquí en la tierra, escogido por ti. Y aún así, Padre Celestial, tú le enviaste con una misión grande y tuvo que padecer. Y tuvo que padecer por tu nombre, por predicar las buenas nuevas del Evangelio. Hoy, Señor, se nos enseña a nosotros a ser valientes, a no atemorizarnos cuando tenemos que reprender a las personas que viven en el pecado. Aquellos, Señor, que no están llevando una vida adecuada y correcta o justa delante de ti. Hoy, Padre Celestial, danos fortaleza para que cada uno de nosotros, Señor, sepa proclamar con de nuevo las nuevas del Evangelio. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas como cada día pedimos tu bendición para cada hermano y hermana que nos acompañan diariamente en este tiempo de reflexión, para que cada uno de nosotros sea bendecido por tu amor. Hoy te pedimos todo esto en el poder del nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Jesús anda sobre el mar y Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. En este evangelio podemos ver cómo Jesús siempre dejaba un tiempo para orar con su Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, tenía como prioridad tener tiempo a solas con Dios, enseñándonos que a pesar de las ocupaciones que tengamos, es prioridad dejar tiempo para hablar con nuestro Creador, porque es la forma donde nuestra relación con Dios se fortalece y se alimenta para enfrentar todos los obstáculos de la vida. La cuarta vigilia era entre las 3 a 6 de la mañana. En este tiempo vino una gran tempestad para los discípulos, pero ellos nunca retrocedieron, se esforzaron en seguir adelante, y Jesús iba a demostrarle su bondad en este momento, porque nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos y mostró también su poder al caminar sobre las aguas. Ellos temieron porque no le reconocieron, pero Jesús, al decir: «Tened ánimo, yo soy, no temáis», ellos reconocieron su voz como ovejas a su pastor. Pedro fue el único que reaccionó con fe y pudo descubrir el poder de Dios a través de la fe. Pedro experimentó la fe y la duda. Se hundió porque miró la gran tempestad que había. Dejó por un momento de mirar al Señor y fue suficiente para que se hundiera. Aquí se nos enseña que nunca debemos mirar las circunstancias adversas de la vida. Siempre debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y así podremos salir victoriosos de toda tormenta. No dejarnos llevar por las corrientes de la duda, porque Jesús nos ha demostrado que para el que cree, todo le es posible. Como nos dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesús fue revelando quién era Él a sus discípulos. El Señor quiere que comprendamos que Él está ahí para darnos fe, fuerza y esperanza, que con Él todo se puede, que al caminar sobre las tribulaciones y la tempestad reconozcamos que su presencia va cuidando y protegiendo nuestras vidas. Recuerda,
Jesús nos dice que no temamos, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Amados hermanos, la presencia del Señor lo llena todo. Por complejas que sean las situaciones que pasemos en la vida, si nuestro corazón se apoya en el Señor Jesús, encontraremos paz en medio de cualquier tormenta. Cuando Jesús subió a la barca, se manifestó una tranquilidad completa para sus discípulos. Esto nos enseña a depositar nuestra confianza en nuestro amado Salvador. No tenemos que tener miedo ante ninguna tormenta o tempestad que se levante en nuestra contra, porque si tenemos a Jesús en nuestras vidas, Él será nuestro lugar de refugio, nuestra protección y nuestro escondite. Confiemos en el Señor y echemos sobre Él todas nuestras cargas y necesidades, que Él protegerá nuestras vidas y nos dará la salida y victoria en todo momento. La palabra Genezaret viene del hebreo Gan Osheret, que quiere decir jardín de las riquezas. Se refiere a las llanuras fértiles ubicadas al lado oeste del mar de Galilea. En el lago de Genezaret se dedicaban a la pesca, a la producción de nueces, palmas, higos, aceitunas y era densamente poblada. Genezaret fue el lugar donde Jesús hizo muchos milagros, por lo que muchos le reconocieron cuando Él llegó y propagaron esta noticia a todos para que se acercaran a Cristo. Así debemos ser los cristianos, invitar a todos para que se acerquen a nuestro Señor. Él siempre está dispuesto a recibirnos y sanarnos. La gente reconocía que Jesús era un sanador. Muchos le buscaban para alcanzar sanidad física, pero pocos llegarían a reconocer quién era realmente, el Hijo de Dios, que estaban frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino a dar sanidad espiritual y a rescatar las almas. Muchos reconocían el poder de Jesús y sabían que solo con tocar su manto serían sanos. Tenían la confianza del poder sanador de Jesús. Ellos sabían del valor de la frase «Pedid y se os dará». Y así era, el que se acercaba a Jesús con sinceridad de corazón, Él les recibía y les ayudaba. Todo el que se acerca a Cristo no es en vano. De Dios siempre recibiremos más de lo que pedimos. La salvación y vida eterna son los más grandes regalos que un cristiano pueda recibir. El poder sanador de Dios no ha caducado, sigue vigente y a disposición de quienes tienen una fe viva y eficaz. No ha habido ni habrá ministerio tan grande y líder tan poderoso como nuestro Señor Jesucristo, que impactó pueblos enteros y en la actualidad sigue impactando a la humanidad. Los milagros de sanidad y liberación de demonios eran la evidencia más convincente de su carácter mesiánico. Como lo dijo Isaías, el Mesías traería alivio a las almas angustiadas, libertad a los cautivos y una grande salvación. Una de las pruebas de la deidad de Cristo fueron los milagros que Él hizo, los cuales los realizó para convencer al mundo que Dios le envió para traer la salvación a la humanidad. La Escritura declara que Jesús vino a deshacer toda obra del maligno que operaba en la vida del hombre. Él vino a sanarnos, y no solo físicamente, sino espiritualmente, convirtiéndose en la única puerta para que los hombres entraran al cielo. Extendamos nuestros corazones llenos de fe a Jesús, para que Él nos sane físicamente y espiritualmente. En Jesús no había límites. Al que venía a Él, lo sanaba. Él no hacía acepción de personas. Esto nos demuestra su misericordia
y su amor infinito por todos nosotros. Él vino a libertar a los oprimidos, a sanar a los enfermos y a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre maravilloso, eterno y fiel, queremos tomar un pequeño momento para inclinar nuestra vida ante tu presencia. Podemos ver cómo en medio de una tribulación tan grande que estaban enfrentando los discípulos, tú, con tu amor y con tu ternura, te acercaste a ellos para socorrerlos en los momentos difíciles que estaban pasando. Hoy, Señor, venimos a pedirte que pongas tu mano sobre nuestra vida. Queremos, Señor, ser abrazados por tu presencia en los momentos en donde nos azota fuertemente una tormenta de problemas. Hoy, Señor, queremos ser tomados de tu mano y ahí tomados de tu mano, Señor, nunca soltarnos y permanecer seguros en medio de este mundo que tiene tanta inestabilidad. Hoy, Señor, podemos ver cómo Pedro tuvo fe. Cuando te vio en medio de las aguas caminando, él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Qué lindo, Señor, es cuando el corazón del hombre se llena de fe al igual que Pedro y se adentra a caminar siempre avanzando hacia ti. Pero qué triste la situación que pasó Pedro. Dudó por un pequeño momento. La duda nos hace hundirnos. La duda, Señor, nos hace, Señor, caer en las tentaciones y en la persecución y en las fuerzas del enemigo que nos atacan en este mundo. Por eso, Señor, te venimos a pedir que nos sostengan. Vimos como tu amor tan grande rescató a Pedro en medio de ese lugar en donde se estaba hundiendo. Y hoy, Señor, pedimos humildemente que envíes tu presencia a socorrernos, que envíe tu presencia, Señor, a poner un vallado especial de protección sobre nuestras vidas, de manera que podamos permanecer en ti tranquilos, seguros y a salvo. Hoy, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que me acompañan a orar. Bendice sus vidas, Padre Celestial. Permite que la fuerza de tu Espíritu Santo siempre esté protegiéndoles, siempre esté poniendo, Señor, sobre sus vidas un vallado poderoso, Señor, de ángeles, resguardándoles, Señor, en ti. Hoy, Señor, te pido que les bendigas, que les guardes, que les llenes de tu gracia y que con tu amor tan grande te manifiestes en medio de sus vidas. Yo te pido todo esto en la persona de Cristo Jesús, aquel que calmó el viento y el mar y trajo tranquilidad a la vida de sus discípulos. Bendícenos y bendícenos con esa paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, hermanos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 20. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los escribas y fariseos eran de Jerusalén y eran hombres instruidos en la ley. El problema es que estaban llenos de orgullo y de maldad, porque no aceptaron a Cristo. La tradición de los ancianos eran leyes extrabíblicas que fueron escritas en un libro llamado el Mishnah, que recoge y consolida la tradición oral judía. En la ley de Moisés no existía ninguna regla sobre lavarse las manos antes de comer, excepto para los sacerdotes que debían lavarse antes de ingerir ofrendas sagradas, como está escrito en Levítico 22, 6 y 7. Estos religiosos consideraban estas doctrinas sagradas y llegaron al punto de quebrantar los mandamientos de Dios y poner en primer lugar mandamientos de hombres. Uno de los mandamientos de Dios es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero los fariseos crearon una regla donde podían desentenderse de sus padres económicamente y dárselo todo a Dios. Esta práctica se llamaba Corbán, que consistía en entregar el dinero destinado para los padres al templo de Dios, desviando la responsabilidad de los hijos hacia ellos. Con esto pretendían hacer las cosas bien, pero estaban quebrantando la ley de Dios. Jesús reprocha a estos hombres citando palabras del profeta Isaías en el capítulo 29, 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Claramente, Jesús deja descubierto su hipocresía, ya que estos hombres conocían mucho de Dios, pero no le conocían realmente. El corazón de estos hombres estaba lejos de Dios. Eran hipócritas porque decían honrar a Dios de boca, pero sus acciones eran malas. Crearon doctrinas humanas para justificar sus pecados, pasando por alto los mandamientos de Dios. Todo esto es en vano para Dios, porque el Señor pesa los corazones y Él anhela adoradores en espíritu y en verdad. El resto que se haga fuera de los mandatos de Dios, en vano es. Jesús diferencia claramente entre los requisitos ceremoniales de la ley y los principios morales. El oprobio a una ceremonia de la ley se trataba con medidas ceremoniales, pero una deshonra moral destruye el alma de una persona. La costumbre que tenían estos religiosos es una buena recomendación para la higiene, pero no tiene nada que ver con la religión. Jesús nos enseña que no es la clase ni la calidad de nuestros alimentos ni el estado de nuestras manos que contamina el alma. El pecado que se comete
eso contamina el alma. Somos contaminados por las palabras insensatas que salen de nuestras bocas, porque vienen de un corazón contaminado. La boca es el canal de la fuente del corazón. Si nuestro corazón es malo, saldrán productos de nuestro corrompido corazón, como son los malos pensamientos, es decir, todo el mal que el hombre planea dentro de su corazón, aunque no lo ponga en obra, ya es pecado. Los homicidios, es decir, lo que proviene del odio, la envidia o el desprecio al prójimo, también es un homicidio. Adulterios y fornicaciones proceden de un corazón impuro y lascivioso. Hurtos, fraudes, perjuicios provienen de un corazón engañoso y traicionero. Falsos testimonios vienen de un corazón mentiroso. En este corazón no hay verdad. Con todas estas palabras que Jesús dijo, los fariseos se ofendieron porque fueron desenmascarados frente a muchos y eran muy orgullosos para reconocer sus errores. Jesús estaba cumpliendo diciendo la verdad, pero ellos no la aceptaron. Eran plantas que no había plantado nuestro Padre Celestial y por consiguiente serían desarraigadas. Jesús les dijo a sus discípulos que no escucharan a los fariseos, porque estaban cegados a la verdad de Dios, y cualquiera que le escucharan y le siguieran serían también ciegos espirituales, y ambos se irían al abismo de la incredulidad. A estos hombres les importaba más que la gente cumpliese estos mandamientos de hombres, pero pasaron por alto la condición del corazón, que es lo más importante para Dios. El bien y el mal no nace de lo que se come, sino del corazón. Lo que entra por la boca fácilmente se deshace y no afecta, pero lo que sale de nuestro corazón nos dirige a las obras de nuestras manos. Las palabras dichas con odio dañan al que se les dice, a los que te escucharon y principalmente a ti. Daña toda tu alma, cuerpo y espíritu. Toda persona y toda religión que no haya sido plantada por Dios será arrancada en el final de los tiempos. La contaminación del corazón es la que enferma, es la que mata y te aparta del Espíritu Santo. Por eso, toda corrupción moral es espiritual y solo el Espíritu Santo nos puede llevar a regenerarnos. Solo Él puede limpiar nuestros pensamientos y nuestros corazones para ser mejores personas e hijos de Dios. Muchas veces actuamos religiosamente solo por cumplir con una religión. Juzgamos y criticamos. Jesús no vino a crear o imponer religión. Él vino a demostrar una nueva vida para el hombre. Lamentablemente, se ha creado tantas religiones con doctrinas humanas y nos olvidamos del autor principal, que es Dios. El Señor nos dice que mejor es obediencia que sacrificio. Dios quiere que le conozcamos y que mantengamos una relación siempre con Él. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra con la cual diariamente te dignas a bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Sobre todo, Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio y puro delante de ti. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda desarraigarse de este mundo y apegarse más a ti. Que cada uno de nosotros pueda vivir apartado y separado en una común unión contigo. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de este mundo, a alejarnos del pecado, a no permitir que el mundo nos contamine y todas las cosas de este
mundo ensucien nuestra vida. Nosotros queremos ser un altar y una ofrenda agradable delante de ti. Hoy, Padre Celestial, comprendiendo esta palabra, ayúdanos a poner nuestra mira únicamente en tu palabra y en las cosas del cielo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que te honremos con nuestra vida, para que nuestro corazón siempre sea grato delante de ti. Hoy te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos acompañan en este momento en donde meditamos en tu palabra. Bendíceles con tu amor, llénales con tu gracia, Padre Celestial, y permite que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros, ayudando a cada uno de nosotros para que limpiemos nuestra vida delante de ti. Bendícenos, abre puertas y ventanas de tu trono glorioso y derrama bendiciones sobre nosotros hasta que sobren y abunden. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.